La soja es un cultivo perteneciente a la familia de las fabáceas o leguminosas. Es originaria de China y desde la antigüedad ya se consideraba una semilla sagrada. En la actualidad, esta planta ha adquirido vasta valoración en la industria comestible porque su consumo se relaciona con el cuidado de la salud y el alto contenido en proteínas. En la Argentina, se produce soja en la llana pampeana, localizada en la provincia de Santa Fe, en el norte y sudeste de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en el oeste de Entre Ríos. Ahora veamos las fases o etapas de su circuito productivo. Fase 1. Etapa agrícola. La etapa agrícola del circuito productivo de la soja se divide en varias partes, comenzando con la preparación del terreno, que consiste en mover la capa externa del suelo hasta la hondura apropiada y facilitar el riego. Sigue con la inoculación de la semilla, que es cuando la tierra está preparada, se realiza la impregnación de competentes químicos que fijan el nitrógeno de la atmósfera. Le sigue la siembra, que es la siembra de la semilla de forma manual o mecánica, considerando factores como estación del año, profundidad y densidad de la siembra. Le continúa el riego, que puede ser natural por las lluvias y artificial por las causas de ríos, represas y aguas subterráneas. Le sigue el control de malezas y suministro de fertilizantes, que por un lado la fertilización brinda los nutrientes necesarios para lograr que la soja sea de calidad, y por otro el control de maleza evita que el cultivo sufra competencia por los nutrientes que influyen en su progreso. Le sigue la cosecha, que esta acción puede hacerse manual o mecánicamente. El momento más recomendable es cuando las vainas varían de color verde a pardo. Esta etapa finaliza con el almacenaje, que es para preservar la humedad de la materia prima. Debe almacenarse en silos. La segunda fase es la etapa industrial. En esta etapa se elabora la leche de soja, la harina de soja, el tofu, las proteínas de soja, la lectina de soja, el biodiesel, entre otros. La etapa industrial comienza al retirar el frijol de soja del resto de la planta. Posteriormente se desintegra el grano para conseguir aceite y harina. Ambos procesos, de la harina y del aceite, provocan otros bienes alimenticios y no alimenticios. En esta etapa está integrada por dos subetapas: el transporte, que se realiza en vehículos especialmente dispuestos para transportar cereales al fin de guardar la materia, y el trillado, que es separar la semilla de la soja del resto de la planta cosechada. Mientras que el grano de soja se despacha para el proceso industrial, el resto de la planta se destina a la elaboración de forraje para animales. Este circuito finaliza con la fase 3, que es la etapa comercial. Aquí, cuando termina el procesamiento industrial de la soja, esta se comercializa y distribuye por un lado la semilla y por otro los productos elaborados con la materia prima. En esta fase se sostienen en dos mercados: el interno, sostenido local y nacionalmente, y el externo, que implica la exportación internacional de productos. Las economías regionales y nacionales se sustentan en gran parte por esta producción sojera. El vino es una bebida alcohólica elaborada a través de la fermentación parcial o total de las uvas. La pulpa, el jugo y las semillas de las uvas tienen los azúcares, ácidos, taninos, vitaminas y minerales que se encuentran en el vino. El vino puede fabricarse tanto artesanalmente en hogares y en bodegas pequeñas como en bodegas grandes, utilizando técnicas similares. De acuerdo a la producción, el vino se crea con diversidad de sabores, que incluyen diferentes grados de dulzura o acidez. También el vino puede ser de color blanco, rosado y rojo, y puede variar entre vino de mesa, espumoso, fortificado y aromático. En Argentina, la producción vinícola se desarrolla en las provincias de Mendoza y San Juan como principales productores, pero también en el norte de La Rioja, sur de Catamarca y sudeste de Tucumán se produce vino. Ahora veamos las fases del circuito productivo del vino. La fase 1 es la etapa agrícola. El circuito productivo del vino se inicia con el cultivo de uvas de vino y se llama viticultura. La cosecha se realiza durante el otoño y las uvas varían en tonalidades. Van del amarillo pálido a verde abundante y el rojo rubí. Los cosecheros examinan las muestras de uvas con un refractómetro, que permite al viñero verificar con precisión la cantidad de azúcar en ellas, para comprobar si las mismas están listas para ser recogidas. Luego se inicia la vendimia, que es la extracción y recolecta del fruto. La siguiente es la fase 2, donde está la etapa industrial. Aquí esta etapa se divide en 4 partes. La primera parte es la máquina trituradora. Luego del almacenamiento de las uvas, se trasladan
estas a una máquina para desgranar y eliminar los tallos. El paso 2 es la prensa. En esta fase, lo obtenido en el paso anterior pasa a la prensa y allí se eliminan semillas y se extrae el jugo. El tercer paso es la fermentación. Tarda de 10 a 30 días para que el azúcar se convierta en alcohol y dióxido de carbono. Se coloca en toneles cerrados para no tener contacto con el oxígeno, ya que este arruinaría el sabor y el color del vino. Y el cuarto paso es el almacenamiento y embotellado. El líquido obtenido pasa a un periodo de estacionamiento en barricas y conservación en bodegas. Cuando alcanzó un envejecimiento ideal, se retira de los toneles y es embotellado. La última fase es la fase 3, que comprende la etapa comercial. Una vez embotellados los vinos, se distribuyen hacia los distintos mercados internos de la Argentina. Los vinos comunes y los vinos más finos se venden en Argentina, en grandes ciudades, y los vinos de mejor calidad se exportan a Estados Unidos, Japón y Europa. Además, las botellas de vino de alto precio llevan tapones hechos de un roble especial con un revestimiento de capa de aluminio o sello plástico, y los vinos más económicos tienen tapa de rosca de aluminio o un tapón de plástico.